Hoy te traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre el futuro. El euro digital y las CBDCs ya están aquí y han llegado para quedarse. Si por un casual te has aislado de la sociedad durante una década, no te preocupes, te pongo en situación. Año 2008. La crisis de la subprime de Estados Unidos se expande como un virus pandémico por el mundo entero, dejando con el culo al aire al sistema financiero occidental, los trajes de Wall Street saliendo por patas y a los banqueros centrales partiendo sus camisas y echando a volar dispuestos a salvar el mundo. O mejor dicho, su mundo. La puesta en práctica de la MMT o teoría monetaria moderna está preparada para reinventarse. Se encuentra en el puerto lista para salir. Resulta que estos individuos deciden que la mejor solución a todos sus problemas, nuestros problemas, pasa por hacer pequeños agujeros en el barco. El barco será más ligero y flotará mejor, decían. Comienzan los programas de QE o políticas monetarias ultraexpansivas. Las impresoras de dinero no dan abasto, hay que rescatar el barco a toda costa. Mientras tanto, quiero imaginarme, en el escritorio de un estudiante de posgrado o de varios de ellos empezaba a reescribirse la historia. Un paper, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, vería la luz. Nace Bitcoin, un concepto revolucionario como alternativa a la moneda fiat y los métodos de pago tradicionales, basado en blockchain y transacciones descentralizadas completamente anónimas. En septiembre del año 2011, el par Bitcoin dólar inicia su cotización en la plataforma de trading TradingView en tan solo $11. Llega el año 2013. Los efectos de la crisis pasan a un segundo plano y el dinero impreso sigue entrando en los hogares de todo el mundo. Bitcoin alcanza su primer gran máximo en los $260 en abril de ese año y tan solo 7 meses más tarde vuelve a hacerlo con una subida de más del 350%, llegando a los $1.160. La euforia estaba aún por llegar. En diciembre de 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos, que seguía jugando al Monopoly, realiza la segunda subida de tipos de interés hasta los 75 puntos básicos. Solo un 0,25% de subida de un año a otro. Lo que quedaba por llegar sería de órdago. La abundancia te hace tomar riesgos y quienes gozaban de ella aprovechaban el momento. Ese mismo año, ese mismo mes, Bitcoin registraba un bull run histórico en la cotización del precio alcanzando casi los $19.700, más de un 1.600% en apenas 7 meses. Ahora sí, la euforia cripto había llegado. Cualquier palabra inventada terminada en coin sonaba bien, sonaba potente, un buen negocio, una inversión segura, un buen lugar donde hacerse millonario. Los pampeos de las altcoins estaban a la orden del día y si por el motivo que fuese te atrevías a no meter tu dinero en ellas, estabas fuera del juego. Si no dejabas que el FOMO te atrapase, eras tonto. En 2020, con el tercer halving de Bitcoin, se produjo el despegue ineludible. Los $65.000 se quedaban cortos y la gente se veía retirada y disfrutando de una vida plena con sus bolsillos llenos. Las empresas alrededor de las criptodivisas crecen rápidamente. Blockchain, Web 3.0 y el metaverso son el valor refugio y los activos de referencia que mejores ratios riesgo-beneficio pueden darte, y todo ello al mismo tiempo. Un año después del virus llegan los 69.000. Bitcoin sí era la solución. Bitcoin era tecnología. Bitcoin era algo más grande que un movimiento. Era el futuro. Bancos centrales, grandes instituciones financieras e inversores de renombre emprendían una agresiva campaña contra el oro digital. ¿Sería la envidia por no haber visto la oportunidad la que hablaba? ¿O estaban realmente preparando un nuevo escenario? Desde aquel día hasta hoy, han pasado algunas cosas por el camino, entre ellas el pinchazo de la burbuja de deuda pública dada su insostenibilidad. Y con ella, Terra Luna, más que la luna, se fue al infierno. FTX en quiebra y Binance caminando sobre la cuerda floja como aquellos legendarios funambulistas. La demonización de las criptomonedas gana más fuerza que nunca. Incluso algunos de los mayores defensores de las mismas comienzan a dudar. Y de repente, de la nada, surge una idea nueva de aquellos ingeniosos banqueros, de aquellos individuos a los que se les supone diligencia, responsabilidad y competencia,
y que siguen al mando del timón del barco. Una moneda totalmente digital, las Central Bank Digital Currency, o como comúnmente las conocemos, las CBDCs. Revolucionando el panorama, ¿no? La idea es bien sencilla. Plagiar Bitcoin o cualquier otra de las muchas divisas que pretenden dar una solución a la moneda fiat de siempre, pero esta vez haciéndola suya. Haciéndola como la moneda fiat electrónica de siempre, pero esta vez sin moneda física, sin efectivo. Hemos sido informados reiteradamente sobre los riesgos de comprar criptodivisas. Hemos sido informados de la desventaja que suponía invertir nuestro dinero, el bueno, el de verdad, en algo que no valía nada, que básicamente era una estafa. Hemos escuchado a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, echar pestes sobre las criptomonedas. Sin embargo, ella misma fue la encargada de anunciar al mundo entero la gran noticia. Las CBDCs ya están aquí y van a cambiar el mundo, porque ahora, con ellas, podrán luchar contra el blanqueo de capitales, contra el tráfico de armas y el tráfico de drogas, y además terminar con la financiación del terrorismo. Todo ventajas. Y no digo que esto me parezca mal, todo lo contrario. Esto sería un gran hito en la historia, no lo dudo. Pero qué cínica es esta gente. Antes de terminar el vídeo con mi opinión, aprovecho para decirte que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que suba. Es decir, la idea de un método de pago totalmente digital les parecía bien al fin y al cabo. Lo que no les gustaba tanto era el hecho de que escapaba a su control. Y es aquí donde radica el problema para ellos, el control sobre las personas, sobre las masas. Con las CBDCs esto estaría de sobra solucionado. Te cuento, si terminan por adoptarlas, podrán saber en todo momento qué compras, qué comes, cuándo sales de fiesta, cuándo enfermas, cuándo te vas de vacaciones. Toda tu vida bajo control a través de dígitos dinerarios. De hecho, no existiría mayor control sobre las personas que ese. Podrían incluso poner fecha de caducidad a tu nómina o a los ingresos de tu facturación, un plazo de tiempo para gastar tu dinero. Y de este modo prohibirían el ahorro, prohibirían la gestión de tu patrimonio. Estarían prohibiéndote la libertad, es decir, formalizando la esclavitud de este milenio y tú ni siquiera te enterarías. Uno de los primeros conceptos que me enseñaron durante mi etapa en la universidad fue el concepto de binomio libertad-seguridad. Cuanto mayor es la libertad, menor es la seguridad. Cuanta mayor seguridad exigimos, menos libertad nos deseamos. Esto caló en mí, en serio, tanto que actualmente acompaña mi vida profesional. Una reflexión que no dejo de hacer y cada vez encuentro nuevos matices. La libertad y la seguridad son inversamente proporcionales respecto a cada una de ellas. Debemos preguntarnos si la seguridad que nos prometen con el euro digital merece la pena, aún en detrimento de nuestras libertades. Debemos preguntarnos, ahora más que nunca, si la intención de esa medida es la que dicen que es o es solo otro argumento vacío que beneficia a los de siempre. Si quieres, podemos hacer una reflexión más profunda. Debemos preguntarnos si vivir consiste en estar seguros en todo momento, en no tomar riesgos, en no cometer errores y tener la posibilidad de aprender de ellos. Pregúntate qué es lo que quieres para tu futuro y te leo en comentarios. ¿Libertad o seguridad? Nos vemos en el próximo.